aquí en Minuto a Minuto, ya estamos con nuestro café político. En este caso está con nosotros Leandro Santoro, diputado porteño por Unidad Ciudadana. Santoro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es la lectura que puede hacer de este paro que, bueno, en principio ha tenido un alto acatamiento según han señalado desde la CGT? Contundente. Yo creo que la gente... Mira, hoy pensaba, si a vos más o menos te va bien, por ahí estás un poco a las puteadas por el paro. Si tenés miedo de perder el laburo, te da cierta tranquilidad. Pero si te caíste del sistema, o porque tenés dos laburos para bancar lo que antes bancabas con uno, o porque te quedaste sin trabajo, se lo exigís a la dirigencia sindical y a la dirigencia política, porque la verdad es que el saqueo de la Argentina estos últimos 2 años ha sido muy violento, ¿viste? No es que a todos nos va mal, a mucha gente nos va mal y a un sector muy pequeño de la sociedad le va muy bien. Entonces, esa diferencia que se percibe en la sociedad, que se nota con mucha injusticia, es la que genera que un sector de la sociedad y las bases, fundamentalmente el movimiento obrero, hayan exigido una medida de esta naturaleza. ¿El gobierno está viendo a aquellos que se están cayendo o se cayeron del sistema? Porque la lectura desde el gobierno es que, bueno, el propio presidente, entre otros ministros que hablaron el fin de semana, el propio presidente dice que no contribuye, que no suma en nada. Sí, yo creo que ellos lo ven, pero lo consideran inevitable. En el modelo de sociedad que ellos tienen en la cabeza, ellos saben que hay un montón de argentinos que sobran y creen que eso forma parte de cómo es la división internacional del trabajo y el rol que Argentina tiene que ocupar ahí. La verdad es que es muy triste esa situación, porque inclusive hay mucha gente que le está yendo mal, que repite los argumentos del gobierno. Porque ellos han construido una lógica de argumentación que dice, bueno, yo te propongo un futuro, mejor dicho, un presente duro a cambio de un futuro feliz. Y hay mucha gente que piensa de verdad, viste, que en realidad la rectificación de las políticas subsidiarias o la rectificación de algunas políticas sociales es pasarla mal ahora para pasarla mejor después. Eso me parece muy perverso de parte de este gobierno, porque en realidad lo que tienen en mente es lograr una sociedad desigual y estable. O sea, ellos van hacia la chilenización de la sociedad argentina, que es un modelo de sociedad desigual, pero donde las capas más pobres de la sociedad aceptan esa condición de subordinación y se ha logrado cierto equilibrio del otro lado de la cordillera. Pero de este lado hay peronismo, hay kirchnerismo, hay movimiento obrero, es mucho más difícil tratar de modificar la sociedad en esa dirección. Perdón, pero hay gente que cree en esas... premisas de que había cosas que estaban mal hechas y había que cambiarlas, o en realidad había que cambiarlas. ¿Cuál es tu mirada? No, yo creo que algunas cosas había que rectificar, otras cosas había que ratificar, y este gobierno lo que hizo fue directamente construyó un modelo de sociedad completamente diferente al que teníamos antes. O sea, había que bajar la inflación y el déficit fiscal, sí, había que hacerlo. Tal vez hasta incluso había que subir un poquito las tarifas. Ahora, vos lo que no podés hacer es subir las tarifas, subir la tasa de interés, quitar retenciones, devaluar, abrir las importaciones, o sea, armar el desbarajuste que hicieron estos tipos, tomar deuda externa para financiar la fuga de capitales. Entonces, yo creo que el gobierno se aprovechó de que había que hacer algunos ajustes para hacer un gran ajuste estructural en la economía. El ajuste estructural en la economía es muy simple, es depreciar el valor del salario y depreciar el gasto público, básicamente reduciendo jubilaciones. Esa es la clave de la estabilidad y del proyecto económico del gobierno. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar, y por eso le exigimos a la conducción del movimiento obrero que haga un paro y un plan de lucha para enfrentar este modelo. Varios sectores sindicales hoy hacen referencia a una potencial respuesta del gobierno a partir del día de mañana. Dicen, bueno, les planteamos que hay que cambiar el programa económico. Ahora, las definiciones del gobierno en las últimas horas han sido en el rumbo de ratificar lo que se ha hecho hasta ahora. Si nosotros no hacíamos este paro, y si nosotros no sacamos a la gente a la calle, no nos organizamos, no damos el debate, el gobierno va a ir mucho más a fondo con el programa del Fondo Monetario Internacional. Te voy a poner un caso concreto. Ellos se comprometieron a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata de los jubilados actuales y futuros, y quieren reformar el régimen previsional. Está por escrito, vos lo habrás leído seguramente, Julián, en el memorándum de intención con el Fondo Monetario, dice concretamente que hay que modificar el régimen de pensiones nuevamente. O sea, si el Fondo Monetario Internacional te pide modificar el régimen de pensiones, te imaginás que no va a ser para aumentarle la jubilación a los pobres viejos. No piensan así estos tipos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tratar de, con distintos mecanismos, licuar los saberes de los jubilados. Si vos no tenés la gente en la calle, quédate tranquilo que te bajan la jubilación a la mitad. Si vos no tenés la gente en la calle y nosotros no presionamos para que se escuchen los reclamos de los sectores populares, el tarifazo del 1500% te va a parecer un veranito, porque te van a aplicar otro 1500% más. Y así con todo. Todos los sectores presionan. Vos fíjate, los supermercados remarcan, los bancos compran dólares, los agroexportadores no liquidan, todos tienen un mecanismo de presión, las eléctricas no invierten, ¿no? Ahora,
esos mecanismos de presión, según el sentido común neoliberal, es el libre mercado y el legítimo. Cuando el movimiento obrero hace un paro para tratar de hacer poner en valor los intereses de las mayorías populares, dicen que eso es desestabilización. Es muy injusto, digamos, la manipulación de los argumentos. Me quedo pensando en base a lo que decías, que probablemente entonces el efecto de este paro, ¿no?, la contundencia, más allá de lo que ya vimos hoy en la calle, pueda ser medido más allá de por las medidas que se tomen, por las medidas que no se tomen en realidad. Exactamente. ¿No? A ver, yo no tengo ninguna duda que Macri mañana va a ratificar el rumbo económico, ninguna duda. Es más, no tengo ninguna duda que va a tratar de hacer cumplir lo que firmó con el Fondo Monetario. Ahora, también no tengo ninguna duda que si el tipo logra implementar el programa económico que se comprometió a hacer con el Fondo Monetario, dentro de 2 años la Argentina va a ser un caos. ¿Por qué? Porque cuando vos lees la letra de lo que firmaron, no estamos hablando de intenciones orales, estamos hablando de cosas firmadas. Ellos te dicen, por ejemplo, flotación libre del tipo de cambio y no dejar de acumular reservas y dejar que el mercado fije el precio del dólar. ¿Sabes qué es eso? Que el salario de ustedes dos, como el mío, como el de los que están mirando en casa, se deprime y los precios se van por las nubes. Y eso lo hacen para tratar de equilibrar el sector externo. Como ellos tienen un déficit en cuenta corriente de dólares, ellos necesitan que se deprecie el consumo, que se genere una recesión para que la gente no consuma, entonces no importe, para que no se vaya a veranear afuera, entonces veranea acá adentro, y para que los que les sobraron unos mangos no vayan a comprar dólares todos los meses. Ahora, ese mecanismo, fíjate vos qué perverso, si nosotros no hacemos algo para evitar que se aplique con toda la brutalidad y la crudeza que estos tipos tienen en mente, nos lleva a un estallido social. Pero de verdad, a ver, ustedes se habrán dado cuenta del lío que se armó en la Argentina en diciembre pasado cuando modificaron la fórmula de actualización de haberes. Bueno, imagínate si los tipos viniesen a decir, muchachos, vamos a liquidar el fondo de garantía y vamos a ir hacia un sistema mixto de jubilaciones y de pensiones y a partir de ahora que cada uno se arregle como puede, como pasa en Chile. Yo no creo que la sociedad argentina se quede tranquila mientras, digamos, que esté liquidada tranquilo el régimen previsional. Yo por lo menos Sin embargo, no me voy a quedar tranquilo. tu sensación no es que en diciembre pasado se armó muchísimo revuelo, porque todos vimos lo que pasó, hubo incidentes, hubo una movilización multitudinaria que casi no se vio, pero que estaba. Pero sin embargo, algunos decían, bueno, pero no pasó nada, porque avanzó la reforma jubilatoria y ahora empezó el 2018. Es increíble esto que te voy a decir, pero la verdad ellos tienen en mente una segunda reforma, porque cuando ellos hablan de reducir el déficit fiscal, el 60% del gasto es ANSES. Ellos no pueden cumplir con el fondo sin tocar eso. Sin tocar eso. Sí. Entonces están viendo cómo la dibujan. Obviamente no va a venir Marcos Peña y te va a venir acá y te va a decir, ¿sabe qué? Vamos a bajar las jubilaciones porque el fondo nos pide. No va a suceder eso. La van a dibujar, van a provocar una devaluación. Mira, cuando se fue Cristina, la jubilación mínima, $550. Hoy está 280, 290, depende del tipo de cambio que utilice. ¿Te das cuenta? A casi la mitad. Esto es real. Entonces, y esto ni siquiera es lo que el Fondo Monetario pide. El Fondo Monetario pide reducirla todavía más. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que desactivar la idea esta de que es al pedo movilizarse, de que no sirve protestar, de que en realidad el paro tiene un costo económico que hay que medir por días de improductividad. No, acá si la gente no está en la calle, como presionan las otras corporaciones o los distintos sectores que conforman la vida pública de los argentinos, nos llevan puesto a todos, a los laburantes, a los jubilados, a la gente que no tiene representación porque trabaja en el mercado informal de trabajo. Entonces, te guste o no te guste, a mí me encantaría que en la Argentina no haya paro, a nadie le gusta ese paro, movilización, a nadie le gusta. Ahora, no puede ser que todas las corporaciones sean escuchadas, es más, no solamente las corporaciones son escuchadas, sino que pone ministro. El campo pide que le reduzcan las retenciones y pone el ministro de Agroindustria. Bueno, todo el sector energético, olvídate, porque todo el Ministerio de Energía lo tienen loteado. La banca financiera se quedó con el Banco Central. Bueno, a propósito de eso que estás mencionando, hoy la dirigencia de la CGT hacía referencia a las pérdidas de 12.000, 13.000 millones de dólares en lo que fue el manejo de la corrida cambiaria, manejo entre comillas, ¿no? Porque obviamente si no se hubiese perdido esa cantidad de dinero. Y en función de eso, la reacción del gobierno, que fue cambiar a 3 funcionarios, el caso de Caputo, el caso también de quien ocupa hoy la cartera de producción y también en lo que tiene que ver puntualmente con energía. Digo, ¿esos cambios sirven? ¿Son cambios cosméticos? ¿Va a haber un cambio, te parece, en las cuestiones de política económica profunda, que es lo que se está reclamando? Mira, yo honestamente creo que... no creo que le hayan vendido 1.500 millones de dólares a 20 pesos al JP Morgan sin la autorización del presidente de la Nación. No somos giles, ¿no? Por ponerte un caso, ¿no? Se fugaron desde diciembre del año pasado hasta los últimos días de la corrida 14.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que hay un sector de la sociedad que se hizo multimillonario, un sector chiquitito de la sociedad, que compraron dólares baratos porque tenían información privilegiada
Se fueron y ahora los traen y la ponen a interés al 47% para volver a reiniciar la rueda, y por eso es la guita del Fondo Monetario. ¿A vos, Julián, te parece que eso se puede, esa decisión la va a tomar un señor como Sturzenegger sin hablar con Macri? Sí, bueno, a propósito de eso, yo tenía anotado acá una de las condiciones que se desconoce que la Argentina se comprometió con el Fondo Monetario es que no puede tocar la tasa de interés sin antes consultarle a... La Argentina no puede tocarlo sin antes consultarle al Fondo Monetario. Y digamos, hay una cuestión también, y se conoció en las últimas horas este detalle, no se tenía, ¿no? Sí, lo leí ayer en Clarín, lo habrá leído vos también. Es una cosa de loco. O sea, le hemos entregado de la soberanía al Fondo Monetario. Capaz que porque los medios hegemónicos de comunicación no tienen a sus principales figuras escandalizados en el prime time, la gente no se preocupa mucho más de lo que se debería preocupar. Pero le dieron al fondo el manejo de la tasa de interés, le dieron al fondo el manejo de la reserva, le dieron al fondo el manejo de la cuenta capital, le dieron al fondo el manejo del déficit fiscal y tienen que decir dónde van a recortar, si van a recortar en salarios, si le van a recortar a la provincia. Es una locura esto. Y todo esto sin pasar por el Congreso. La verdad que es una cargada, y a mí lo que más me duele es que uno viene por ahí a este canal de televisión donde tenemos la posibilidad de decir esto y le habla a un sector de la sociedad que en general más o menos sabe que lo que nosotros estamos diciendo es real. Pero hay un sector importante de la sociedad que le resulta o increíble o directamente no le importa, pero la verdad que las consecuencias, viste, las pagamos todos. Bueno, acabas de tocar un punto que es muy importante y lo habías mencionado antes. El efecto de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, ha dado, no sé si está dando resultado, pero ha dado resultado durante mucho tiempo y se ha logrado generar un convencimiento en la gente de que no quedaba otra opción, de que hay cosas que tenían que pasar y de que las tarifas se tenían que aumentar. Tal vez la bisagra, no sé cuál es tu mirada, haya sido esto de volver a recurrir mediante un préstamo, porque algunos aseguran que nunca nos fuimos, pero al Fondo Monetario Internacional. Pero sin lugar a dudas hay un efecto. Bueno, no sé, te lo pregunto a vos, ¿cuál es tu mirada? Sí, porque incluso en el día de hoy lo hablábamos previamente, hablando del paro, había un discurso desde algunos medios de comunicación que realmente costaba entender, porque más allá del costo del paro, uno sabe que cualquier medida de fuerza tiene un costo grandísimo, pero uno también sabe que grandes cosas se han ganado, se han logrado, se han obtenido gracias a que hubieron movilizaciones y o medidas de fuerza. Entonces, la verdad que volver a discutir eso es como algo un poco extraño, porque digamos algo que ya de lo que ya estamos convencidos se vuelve para atrás. Es muy raro. A ver, el neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Ellos están tratando de modificar la subjetividad, el sentido común, la manera de pensar, la estructura de valores. Van en esa dirección. O sea, no son inocentes las intervenciones comunicacionales de estos tipos, como te dicen, si sacan una ley yo la voy a vetar, no sé para qué lo hacen, no sé para qué van al paro si mañana ratificamos el rumbo. Lo que están buscando es quebrarle la voluntad y la dignidad a un sector de la sociedad y lograr que otro sector de la sociedad naturalice la desigualdad. Porque, viste, María Eugenia Vidal, diciendo, sobran universidades en la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué tenemos tantas universidades si todos sabemos que los pobres no van? ¿Sabes por qué dice eso? Quédate tranquila que dentro de poco tiempo van a empezar a discutir la necesidad de recortar sobre el presupuesto universitario. No fue solamente un comentario gorila y oligárquico que le salió. ¿No crees que fue un error? Porque a la mañana siguiente ya había rápidamente una corrección sobre ese concepto. No fue un error. Ellos se comprometieron a reducir 220.000 millones de pesos el año que viene. Es mucha plata en un año electoral. Entonces, a ver, ellos tienen en mente la construcción de una sociedad desigual. Y saben que el problema que tienen acá en la Argentina... Esto es un programa que se aplica mundialmente. En Brasil pasa lo mismo, ¿no? En Chile pasa lo mismo. Pero en Argentina tiene el problema del peronismo, del kirchnerismo, del movimiento obrero, de los sectores que defienden la movilidad social ascendente y que no están dispuestos a bancarse una redistribución regresiva del ingreso. Entonces salen a la calle. ¿Qué es lo que les jode? Porque, a ver, vos me decís, ¿hay sindicalistas corruptos? Obvio que hay un montón. De hecho, el triunvirato y todo lo que trae la CGT, los pasás un escáner y son parte del problema más que de la solución. No son todos los sindicalistas. Yo conozco el Tano Catalano, amigo mío, pongo las manos en el fuego por él, Palazzo, hay un montón de compañeros en todo, un montón de gremios que uno puede estar seguro que lo representa bien. Pero ¿por qué la estigmatización? No porque quieren mejorar el sindicalismo, porque necesitan pulverizar la organización sindical para lograr bajar la resistencia y poder aplicar un modelo de sociedad que genera exclusión. Entonces, obviamente que hay un sector de la sociedad que compra el verso, que le meten sistemáticamente, inoculándole sistemáticamente, que era la única forma de resolver los problemas que nos habían dejado los kirchneristas, aumentar las tarifas, subir la tasa de interés, devaluar y todo. Ahora, cuando dentro de 5 años o 10 años leamos en los libros de historia las medidas económicas que estos tipos tomaron, no las vamos a poder creer como las dejamos pasar.
No existe ningún país del mundo que vos devaluás, quitás retenciones, subís la tasa de interés, aplicás un tarifazo. Ahora, Perdóname, y las empresas eléctricas son todas amigas del presidente de la Nación. Ayer se murió, la semana pasada se murió un pibe, 5 años, Valentino, en Loma de Zamora, electrodependiente porque le cortaron la luz. Pero tenés que ser un hijo de puta, hermano. A ver, yo no sé cómo la sociedad tolera. ¿Cómo toleramos nosotros esos niveles de injusticia? Sí, 5 años se murió el nene. O sea, estamos hablando, le cortaron la luz por falta de pago. Ahora, el gobierno lo que dice es, nosotros somos, bueno, lo decía el ministro Frigerio, nosotros compartíamos recién las declaraciones, somos un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, es decir, estamos obligados a negociar y hay una oposición responsable, decía Frigerio, con la cual se puede dialogar. Digo, la oposición también es parte de lo que uno podría pensar que forma lo que es el eje de decisión del gobierno nacional, en este caso en el Congreso. Y yo leí ayer también en el diario Clarín, sí, no sé si en un off, no tenía la información, pero ayer lo publicaron, que el señor Macri se lo llevó de viaje a Bocio y a Marco Labaña, a Nueva York, y que le dijo a todos los inversores, acá traigo un sector del peronismo que les va a dar fe de que este ajuste que estamos haciendo ahora lo van a bancar si ellos son gobierno. Bueno, esos tipos son de mínima traidores a la patria. Bocio seguro, porque a Bocio no lo votaron para hacer eso, entró por la lista de Cristina, ¿no? ¿Pensás que el gobierno quiere fragmentar lo que es la oposición política? De un lado el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda, por ahí del otro lado lo que es un partido justicialista más atado a los gobernadores. Ellos quieren fracturar la sociedad, Julián. Necesitan fracturar y polarizar más la grieta. Porque, a ver, la polarización social requiere polarización política. Y después lo que hacen es amenazan, persiguen y cooptan. O te meten en cana, o te dicen que te van a meter en cana, o tal vez después de que te dijeron que te iban a meter en cana, te compran. Es una cosa de loco. Mirá, la verdad que si tuviésemos la posibilidad de hacer un análisis del discurso de estos tipos, con todos los dirigentes políticos, digamos, ellos lo que buscan todo el tiempo de la oposición, los que entraron por otras fuerzas políticas, lo que buscan todo el tiempo es hacerlos parte de su proyecto y hacerlos romper el contrato electoral. Porque a ningún tipo que haya entrado, mira, yo milité toda la vida en el radicalismo, soy parte de Unidad Ciudadana, pero a ver, ningún tipo que haya sido electo por un partido popular le puede resultar intrascendente esto que estamos viviendo. O sea, después de lo que vivimos en la Argentina, comerse otra vez la galletita del Fondo Monetario Internacional diciéndote cómo tenés que manejar las cuentas públicas y que vengan con el verso de que es otro fondo, la verdad que es una cargada. Bueno, esto de lo que vos hablabas respecto de cierto sector de la oposición que en un principio estuvo muy de acuerdo con ciertas medidas del gobierno y en las últimas semanas generó cierto enojo en el gobierno nacional por una postura diferente, también lo podríamos traducir a lo que sucede con el sector sindical y este intento del gobierno de intentar también dividir y por un lado captar a la CGT en los últimos días para que no fuera esta medida de fuerza. ¿Te parece que está funcionando en el caso del sector sindical que se logró dividir durante estos últimos 2 años? ¿Te parece que algo está cambiando? ¿Cómo se va modificando ese mapa? Hasta acá le funcionó, pero la verdad que los tipos que han entregado a su compañero en algún momento tienen que volver a su sindicato, tienen que ir a las fábricas o tienen que ir a los comercios, no sé, depende del sindicalista que estemos hablando, la rama de la que estemos hablando, y a la gente no le alcanza la guita. O sea, todos los días tenemos indicadores, inclusive del INDEC. El INDEC tiró la cifra de desempleo 9,1 antes de la devaluación, ahora debemos estar arriba de 10 puntos. Entonces, por más que el sindicalista tenga vocación pactista o entreguista o incluso esté comprado o atemorizado por el gobierno, por otro lado tiene que decirle, muchachos, miren, yo los puedo acompañar hasta acá porque si no, van a venir otros y me van a ocupar el lugar. Es muy difícil acompañar este proyecto económico porque lamentablemente todo lo que queda por delante son malas noticias. Ellos los próximos meses no van a dar buenas noticias, van a decirte que hay recesión, que se desplomó el consumo, que se desplomó el empleo, que hay problemas para reactivar la economía. Bueno, ahora se habla de un semestre más. Bueno, es que la recesión es parte del plan económico. Ellos necesitan, para licuar el pasivo en pesos y para evitar que la devaluación, ¿cómo se llama en inglés? Pass-through. Sí, el pass-through. Pass-through. Que la devaluación pase a precio, necesitan que se provoque una recesión. Entonces, vos por ahí se lo contás a la gente y te dicen, no puede ser que un tipo que lo hayan electo en una elección democrática quiera esto. Pero le juro que es así, o sea, pero además es así al punto de que siempre el Fondo Monetario Internacional... Yo les pasé leía un libro de Marcelo Diamant, lo tenés que haber leído vos. Totalmente. Y se me heló la sangre, hermano. Decía 1972 cuáles son las recetas del Fondo Monetario Internacional. Sí. Te lo juro que es exactamente lo mismo, con los mismos argumentos que estamos viendo ahora. El planteo de Marcelo Diamant tiene totalmente vigencia, ¿no? Él decía, bueno, hay un sector de la economía que necesita dólares, que es el sector industrial, que tiene insumos en dólares, y hay un sector que se los provee, que es el sector del campo, el sector del agro. Las tensiones entre un sector y otro históricamente han generado crisis en la Argentina,
lamentablemente digo, no es tal cual el caso hoy, porque los precios han cambiado un poco, los precios relativos a los commodities, pero de todas maneras las tensiones con el dólar siguen en la Argentina. Parece que los errores que hemos cometido en el pasado se siguen repitiendo en el presente. Eso se llama estructura productiva desequilibrada, dice. Sí. Pero déjame decirte esto. Si el problema de la Argentina y de la economía argentina es el déficit de cuenta corriente, o sea, son los dólares más que los pesos, ¿por qué el gobierno no lo dice? Y no lo dice porque esto es un daño autoinfligido. ¿Había un problema con la balanza comercial? Sí. De hecho, en el 2015, cuando Cristina lo deja, Cristina siempre, el kirchnerismo siempre tuvo casi siempre superávit comercial. Administró ese superávit. Pero claro, ¿no? pero el 2015 tuvo un quilombo. Ahora, lo que ocurre es que estos tipos, cuando llegan al gobierno, empeoran todos los problemas que teníamos. Entonces, liberaron el mercado financiero, le garparon a los buitres y se endeudaron. Había muchas restricciones, ¿no? Sí, el Banco Central tenía problemas, había un desdoblamiento pero a ver, no cambiario. pasa en ningún país del mundo, en ningún país del mundo pasa que pueden venir los agentes económicos extranjeros a venir a la timba financiera como pasa acá, no pasa en ningún... A ver, La Baña había puesto, con Néstor, en el año 2005, 2004, 2005, habían puesto la famosa temporalidad para que los capitales especulativos tengan que quedarse un tiempo y no puedan entrar y salir, como pasa en todas partes del mundo. Estos tipos lo sacaron, le dejaron a cualquiera comprar cualquier cosa, desregularon la política de administración comercial, con lo cual abrieron las importaciones. Y lo más triste de todo, ¿sabés por qué no hablan de los dólares? Porque ellos tienen toda la guita afuera. O sea, vos tenés el ministro de Economía que te dice, yo tengo mi plata afuera y no la traigo porque no tengo confianza y no pasa nada. Pues se está licitando ahora, ¿no? Están licitando dólares todos los días, producto de lo que es el préstamo del Fondo Monetario. Bueno, ¿no? pero a ver, si vos tenés un problema de déficit fiscal y un problema de déficit de cuenta corriente, entonces, dos cosas. Primero, todo el gabinete que tiene cuentas offshore significa que no tributaron en la Argentina. Te podría ayudar a equilibrar el déficit fiscal. Y segundo, ¿cómo le vas a decir a los inversores o los accionistas que vengan a traer los dólares afuera si el ministro de Economía tiene su plata afuera y lo dice por la televisión y no pasa nada? A ver, es una cosa de loco, lo rajaron a Cabrera y lo rajaron a Sturzenegger y Triaca y Duhovne se quedan en el gobierno. La verdad es que cuando leamos esto dentro de unos años no vamos a poder creer cómo pasó, porque es una locura, es delirante lo que está pasando en este país. Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, y nos vamos ahora al reclamo de los comerciantes. Los comerciantes en el día de hoy. Bueno, un sector, sabemos, muy, pero muy afectado por todo esto que estamos charlando y por todo lo que estamos contando, que ha pasado en las últimas semanas y también en los últimos 2 años. Cristian Minich se encuentra en la calle Corrientes.